¿Qué es la socialdemocracia? Buenas tardes a todos. Quiero agradecer antes que nada al compañero Alejandro Ruiz y a la Sociedad de Alumnos Cohesión Social por hacer este debate y tener a bien invitarme, también al profesor Eduardo Ramírez y al señor Valles. Se preguntarán por qué está aquí un médico hablando de socialdemocracia y no alguien de ciencias políticas o de economía. Y en primer lugar porque me invitaron, y en segundo lugar porque llevo 43 años en la universidad, en las universidades, como estudiante y como profesor, en 3 países, 5 universidades de estudiante y en 5 universidades como profesor, y he aprendido que el debate es el mejor instrumento para el aprendizaje. Y creo que ustedes que están en formación, sobre todo los estudiantes, es un buen instrumento para aprender, y la universidad es el lugar donde se tienen que escuchar todas las ideas. Bien, hay varias socialdemocracias. Voy a empezar con la socialdemocracia original, la que inició en 1860, y de acuerdo al brasileño Simón Reis, la socialdemocracia es una política socialista partidaria que busca avanzar en la transformación del sistema productivo para hacerlo más favorable a los trabajadores y excluidos, que forma su base electoral prioritaria. A diferencia del comunismo o marxismo-leninismo, la socialdemocracia subraya la importancia central de la democracia representativa parlamentaria y, al rechazar la opción por la revolución violenta, reconoce que hay límites coyunturales para ese avance que impactan en su velocidad. Bueno, pues primero buenas tardes. Antes de contestar la pregunta de Eduardo, me parece que es importante mencionar que, como ustedes pudieron haberse dado cuenta originalmente, quien estaba anunciado para participar en este debate es Enrique Ochoa. Por si no lo saben, Enrique Ochoa fue maestro de la universidad, yo creo que alrededor fácil de unos 5, 6, 7 años, y bueno, desde hace mucho tiempo, por lo menos desde que existe aquí el Frente Popular Revolucionario, el compañero participa tanto en el FPR como en el Partido Comunista de México. No confundir con otros partidos comunistas que, bueno, de comunistas tienen nada más su membrete. Y en este caso, ¿por qué no está presente él? Bueno, pues porque las autoridades universitarias de última hora nos dijeron que él no podía acceder a este debate. Y yo creo que es importante que se sepa, porque generalmente, primero es un acto de censura y segundo es un acto que puede perjudicar no solamente a quien venga de alguna manera a compartir su punto de vista, sino también a cualquiera que aquí en la universidad quiera expresar lo que él considere que es importante expresar. Yo creo que si algo tienen los comunistas es no callar ante la adversidad ni ante el golpe que se pueden dar en cualquier espacio. Entonces me parece que es justo mencionar eso, y bueno, en función de eso, pues yo estoy aquí más como integrante del FPR, más como un aprendiz y un simpatizante del comunismo, y un poco compartirles lo que yo considero que eso es, ¿no? Nosotros nos organizamos porque pensamos que este sistema no puede ser regenerado, no puede ser modificado, reformado, embellecido, transformado para beneficio de la gente, es imposible. Incluso históricamente eso ha sido como ratificado. ¿Qué entonces ocupamos hacer? Ocupamos luchar por el comunismo, ¿no? Y bueno, hay una super campaña negra en contra del comunismo que en términos generales pues ha de alguna manera desvirtuado y llevado a la gente al canal del capitalismo más benevolente. ¿Por qué la socialdemocracia es la mejor alternativa para los pueblos del mundo en la actualidad? Bueno, no sé si es la mejor alternativa. No creo que sea capaz de decir cuál es la mejor alternativa. Una persona que investiga no puede considerar que existe una mejor alternativa, porque estamos viendo dimensiones de tipo religioso. Podemos considerar cuál es la que es más probable, la que es más posible, la que menos daño puede ocasionar. Y en ese sentido, creo que la socialdemocracia ha demostrado que en diferentes países que ha logrado disminuir la diferencia entre los ricos y los pobres. Ejemplos de ellos están los países nórdicos, Suecia, Noruega, Alemania. Y en el caso de Latinoamérica tenemos a Venezuela,
tenemos actualmente a Argentina y tenemos a Bolivia y Ecuador, quienes han hecho grandes logros con introducciones de reformas dentro de un marco partidario y democrático para mejorar las condiciones de vida de los excluidos. ¿Por qué el comunismo es la mejor alternativa para los pueblos del mundo en la actualidad? Bueno, pues primero yo creo que sería bueno como especificar que el comunismo no es posible llegar al comunismo por la vía gradual de las instituciones parlamentarias o de las instituciones capitalistas. Eso es imposible. La única manera que se puede acceder al comunismo es por medio de la vía organizada, y vamos a decirlo así, por medio de la violencia organizada del pueblo en general, pero específicamente de los trabajadores. Si hay algo que en general la socialdemocracia nunca ha podido suprimir, porque no es posible suprimir los hechos con palabras, es el hecho de que a lo largo de la historia existe la lucha de clases, y la lucha de clases es el motor de la historia. Yo, por ejemplo, quisiera como remitirlos al papel de AMLO en la campaña del 2006 y del 2012, en donde AMLO convoca a muchísima gente en el Zócalo, básicamente para que levanten la mano si lo que él decide es correcto o no. Yo creo que ustedes han de comprender que es difícil que en una asamblea de 100,000 personas o de más personas, incluso llegaron a tener asambleas de 1 millón de personas, realmente alguien en la plancha del Zócalo pueda decir si está de acuerdo o no con lo que el dirigente dice. Entonces, los únicos que pueden de alguna manera impulsar el comunismo son las masas, y lo tienen que hacer organizadamente. Tienen que valerse de la necesidad de la lucha de clases y tienen que estimular esa lucha de clases, porque nosotros estamos contra dos motivos principales. Una de las relaciones sociales de producción, que son relaciones que permiten el lucro y la explotación, aunque esté la socialdemocracia, y por otro lado, la cuestión de la conciencia revolucionaria de las masas, ¿no? Que eso es lo que permite inyectarle un ingrediente subjetivo que al curso natural de las cosas al curso de las cosas le permita ascender hacia una sociedad más justa, más igualitaria, pero que no descanse sobre la base de la propiedad privada, que es finalmente el capitalismo. Su cáncer es eso, la propiedad privada, y en general, aún en los países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia, entre otros, esa propiedad privada existe junto con la explotación asalariada. No hay que olvidar que la socialdemocracia, sin relacionarlo al marxismo, es un contrasentido. La socialdemocracia tiene como base teórica el marxismo y fue creada por un marxista, precisamente un discípulo de Engels. Segundo, hay que recordar que Marx publicó muchos artículos, pero dejó de publicar otros. Pero cuando llega Lenin al poder en la Unión Soviética, él hace una recopilación en el Instituto de Marx, y entonces ahí hacen las traducciones de todos sus escritos. Y entre sus y una recopilación de sus escritos, yo les recomiendo el libro de Robert Tucker, Marx and Engels, Reader, que es una recopilación de sus escritos donde Marx escribe que no toda la revolución puede ser por la vía violenta, sino que hay países que en esos momentos, hablando de 1840, que pueden hacerlo por la vía parlamentaria, y ejemplos de ellos son, en esa época, él habla de Inglaterra y de Estados Unidos. Bueno, dos cosas. Una es, originalmente, digamos, nuestros antecedentes organizativos, socialdemocracia y comunismo, estaban fusionados en un solo referente, que era efectivamente la socialdemocracia. Incluso originalmente el partido bolchevique de Rusia no se llamaba así, se denominaba Partido Socialdemócrata Ruso. Pero el problema es que el Partido Socialdemócrata Ruso se dividió, se fraccionó en dos grandes tendencias. Una es la tendencia del bolchevismo, que digamos es la tendencia a quien en el FPR y en el Partido Comunista de México representamos, y por otro está la tendencia del menchevismo. Y más allá de la cuestión de las denominaciones rusas, lo importante, lo que caracteriza a cada una es que el bolchevismo, en este caso el comunismo legítimo, reivindica la necesidad de la revolución. No está, digamos, lo que compartimos, la tendencia y la tendencia que yo represento es, compartimos la necesidad de las reformas, pero los comunistas no asumimos que es lo único que se puede hacer, sino que en todo caso las reformas tienen que servir al objetivo final, que es la revolución. De lo contrario, las reformas, con la mejor intención posible que se pueda tener,
va a servir siempre de alguna manera para crear confianza en la gente de que este sistema le puede dar algo que en realidad no le puede dar. Y ahora la otra cuestión de la vía parlamentaria, yo quisiera poner a ver si alcanzo el ejemplo de Chile. Los socialdemócratas y los revisionistas de la Unión Soviética desde los 60, 70 dijeron que la vía parlamentaria servía. Y sí es cierto, bueno, si nos vamos un poco al análisis histórico, Salvador Allende en Chile sube al poder en el 70, si no me falla la memoria, por vía parlamentaria, pero lo regresan, digamos, lo regresan a la sociedad a través de la muerte, por decirlo así, del asesinato, por la vía de la dictadura militar. Entonces sí podrá llegar el movimiento, digamos, en una situación concreta de mucha rigidez social, de mucha confrontación, de mucha lucha de clases al poder, pero eso no significa que podamos usar el estado de los mismos que nos explotan ahora para poder construir una sociedad diferente. Una de las cosas que, bueno, la socialdemocracia no empieza cuando es la revolución de octubre en 1917. Empieza en 1869 con la sal y posteriormente la profundiza Bernstein a finales del siglo XIX. Ya la lucha que hubo entre los rusos que estaban en el poder se hace otro tipo de divisiones. Efectivamente sí, Lenin y Rosa de Luxemburgo pertenecieron al Partido Socialdemócrata, pero lo cual no quiere decir que ahí fue donde se inició la socialdemocracia. Es cierto también que Lenin le hace determinadas interpretaciones al marxismo muy diferentes a las de Marx, y a Stalin a otras completamente peor. Porque no hay que olvidar que Marx, que Stalin ocasionó por querer, primero, algo que no había planteado Marx, era el hecho de que los campesinos y los industriales eran iguales. Entonces plantea Stalin que se deben de complementar y que se deben de sacrificar los campesinos, para la cual tuvieron en Ucrania nada más de 5 millones de muertes y en toda la Unión Soviética otros 5 millones de muertes, por la hambruna de los 30 ocasionadas por un mal planteamiento económico de Stalin. Además, hay que recordar que durante el stalinismo, a propósito de dictadura, murieron más de 10 millones de personas en aquellas purgas, cuando se enviaban al Gulag, y en purgas de marxistas, leninistas, que estuvieron muy cerca de Lenin, y la traición que hizo Stalin a Lenin durante el periodo en que él estaba con su accidente cerebrovascular. Pues nada más, la cuestión esa de la socialdemocracia, me parece que el doctor tiene razón, obviamente no surge con la Revolución Rusa, ni en el periodo previo a la Revolución Rusa, no surge en el periodo final del siglo XIX, sino surge desde antes. Su expresión, yo creo que más nítida y más concreta, es el Partido Socialdemócrata Alemán. Pero eso no quita la cuestión que yo establecía, o sea, finalmente llega un punto histórico en donde la socialdemocracia se parte, y hay quienes consideran que lo único y que lo más que podemos conseguir es reformar este sistema, embellecerlo, amansarlo, si se puede decir así, y por otro lado quienes consideramos que la reforma únicamente es positiva cuando eso sirve de aliento, sirve de respiro para que la lucha revolucionaria se desarrolle. Más allá de eso no hay nada más que me parece podamos decir. Incluso me parece que a veces hablamos en abstracto, porque el papel del Partido Socialdemócrata Alemán desde principios del siglo XX fue limitarse y restringirse a proponer reformas, como las reformas que ahora propone el PRD y el PT en la Cámara. O sea, si nosotros queremos encontrar un antecedente histórico de esos partidos, pues ahí están esos antecedentes, los mismos que ahora en las elecciones de 2003 en Baja California se van a terminar aliando con el PRI, porque yo creo que es importante mencionar que la socialdemocracia, en especial el PRD, va a ir con el PAN, y la otra socialdemocracia, el hermano menor, el PT, va a ir con el PRI. Yo creo que es un poco de pensar, o es un mucho de pensar, qué representa eso, ¿no? Y la cuestión, me parece que el punto de Stalin es como para retomarlo, porque de repente el punto de Stalin es como, ¿a quién le queremos curar todas las pulgas de la enfermedad del mundo, ¿no? Y en general Stalin ha sido súper atacado y ha sido súper denigrado, porque representa, desde mi punto de vista, el papel más completo en la defensa del socialismo.